¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental en la práctica clínica y, por supuesto, una pregunta casi segura en el EUNACOM, la ictericia obstructiva. La verdad es que es un cuadro que nos obliga a pensar rápido, a ser muy ordenados y lo más interesante es que todo el enfoque arranca con una sola pregunta. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? Así de simple. Pero esa pregunta, fíjense, es la que va a definir todo el camino diagnóstico. Nos abre dos mundos completamente diferentes. Entender bien esta diferencia de verdad es la clave de todo. Ok, entonces, para que quede súper claro, vamos a hacer un recorrido bien completo. Empezaremos con la fisiopatología, para entender el por qué. Luego, las etiologías, tanto benignas como malignas. Veremos cómo se manifiesta clínicamente, cómo lo diagnosticamos de forma sistemática y, por supuesto, el manejo y el pronóstico. La idea es que no quede ni una sola duda. Muy bien, empecemos por el principio. La fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa acá adentro? La mejor forma de imaginarlo es como un tremendo taco, un atasco, en la autopista principal del sistema biliar. Todo se detiene. Técnicamente a esto lo llamamos una colestasis extrahepática, y esto es súper importante. El hígado está haciendo su trabajo, está conjugando la bilirrubina perfectamente. El problema no está en la fábrica, sino en la salida. Hay un bloqueo mecánico, algo físico que no deja que la bilis drene. Y bueno, cuando se produce este bloqueo, se desencadena una cascada de eventos que es súper lógica. Primero, la bilirrubina ya conjugada no tiene por dónde salir, así que se empieza a acumular y se devuelve a la sangre. El resultado, la clásica tríada: ictericia, coluria, la orina oscura y acolia, deposiciones pálidas. Y ojo, no solo se acumula bilirrubina, también se retienen las sales biliares, y eso no te causa ese prurito, esa picazón insoportable que refieren los pacientes. Perfecto, ya entendemos el qué y el cómo. Ahora viene la parte detectivesca. ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los sospechosos de causar este tremendo taco biliar? Miren, aquí la primera gran bifurcación, la primera gran división del caso, es pensar en causas benignas versus causas malignas. Por un lado, tenemos cosas como cálculos, inflamación, y por el otro la posibilidad de un tumor que esté comprimiendo o infiltrando la vía biliar. Este es el eje central de nuestro diagnóstico diferencial. Si nos vamos por el camino de las causas benignas, la reina indiscutida es la coledocolitiasis, o sea, un cálculo que se escapó de la vesícula y se quedó atascado en el colédoco. Es, por lejos, la más común, pero claro, no es la única. También hay que pensar en estenosis después de una cirugía, la fibrosis que deja una pancreatitis crónica, o cuadros como el síndrome de Mirici. Y aquí va un dato que es oro puro para la clínica. Fíjense, entre un 5 y un 10% de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula van a terminar desarrollando una coledocolitiasis. Entonces, ¿qué significa esto? Que si llega un paciente ictérico y nos cuenta que tiene cálculos biliares, bueno, nuestra primera sospecha tiene que ser esta. Es del libro. Ahora, si nos vamos por el lado más oscuro, el lado maligno, el protagonista principal, lamentablemente, es el cáncer de cabeza de páncreas, pero no es el único. También tenemos que tener en la lista de sospechosos al colangiocarcinoma, por ejemplo, el famoso tumor de Klatskin, el cáncer de la ampolla de Vater o ampuloma, y un cáncer de vesícula que ya esté avanzado e invadiendo. Ok, ya tenemos la lista de sospechosos. Ahora, como buenos detectives, vamos a analizar las pistas que nos deja cada uno. Es decir, vamos a meternos de lleno en la clínica del paciente. Y hablando de clínica, hay un concepto, una tríada clásica que todo médico debe dominar. Es una de esas cosas que preguntan sí o sí. Me refiero, por supuesto, a la tríada de Charcot. ¿Se acuerdan? Fiebre, pero de esa con calofríos que hace tiritar, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. Cuando se ve esto, es el sello característico de una colangitis aguda. Es una bandera roja gigante que nos grita: esto es una urgencia médica. Volviendo a la pregunta inicial, la del dolor, aquí es donde todo cobra sentido. Fíjense en la diferencia. La obstrucción por un cálculo duele, y duele harto, es un dolor agudo, tipo cólico, y la ictericia puede ir y venir. En cambio, la obstrucción por un tumor, esa no suele doler, es una ictericia indolora, pero que va aumentando día a día, progresiva, constante, y se acompaña de baja de peso y del famoso signo de Courvoisier, esa vesícula palpable que no duele. Bueno,
Ya con la historia y el examen físico, tenemos una sospecha bastante fuerte. Ahora toca confirmarla. Vamos a ver cómo es el abordaje diagnóstico paso a paso. Lo primero, los exámenes de sangre. Lo que vamos a buscar es un patrón de laboratorio típico de colestasis. ¿Qué significa eso? Una bilirrubina a expensas de la fracción directa por las nubes y junto a ella, la fosfatasa alcalina y la GGT también muy elevadas. Las transaminasas, en cambio, suelen estar normales. Y un detalle importante, el tiempo de protrombina puede estar alargado. Si le ponemos vitamina K parenteral y el TP se corrige, ¡bingo!, confirmamos la malabsorción. Después del laboratorio, vamos a las imágenes. El algoritmo aquí es súper claro. El primer paso siempre es una ecografía abdominal. Nos contesta la primera gran pregunta: ¿está dilatada la vía biliar? Si la respuesta es sí, pasamos al siguiente nivel para entender la causa y el lugar del taco. Aquí podemos usar una colangioresonancia o un TAC. Y finalmente tenemos la CPR, que es la estrella, porque no solo diagnostica, sino que nos permite tratar al paciente en el mismo momento. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico. Ahora viene lo bueno, la acción. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? El manejo, como se imaginarán, va a depender totalmente de la causa y de si estamos o no ante una urgencia. Y si hablamos de urgencia, la colangitis aguda es la número 1. Aquí no hay tiempo que perder. El manejo se apoya en 3 pilares fundamentales. Primero, soporte hemodinámico. Segundo, antibióticos de amplio espectro. Y tercero, y esto es lo más crítico de todo, el drenaje biliar urgente. Hay que destapar esa cañería ya, y la herramienta de elección casi siempre es la CPR. Ahora, si la causa es una coledocolitiasis, el plan es claro. CPR con extracción del cálculo, y después se programa la colecistectomía. Por otro lado, si la obstrucción es por un tumor, el escenario cambia. Si es resecable, el objetivo es curativo y vamos a una cirugía grande. Si ya no es resecable, el objetivo es paliativo, aliviar la ictericia. Y para eso lo que se hace es poner un stent para que la bilis pueda pasar. Y para ir terminando, hablemos del pronóstico. ¿Qué podemos esperar a largo plazo? Y más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias de no actuar a tiempo? Aquí, nuevamente, la causa lo es todo. Si el problema era benigno, como un cálculo, y lo solucionamos rápido, el pronóstico es excelente. Pero en las causas malignas, la historia es muy diferente. El pronóstico es mucho más reservado, porque la ictericia generalmente significa que la enfermedad ya está en una etapa avanzada. Y que no queden dudas, dejar una vía biliar obstruida no es una opción. Las consecuencias son gravísimas. Estamos hablando de colangitis que puede llevar a una sepsis, cirrosis biliar secundaria, insuficiencia hepática, coagulopatía, en fin. La intervención a tiempo es absolutamente fundamental. Entonces, para cerrar, les dejo una pregunta que resume lo más importante. Ante un paciente con colangitis aguda, más allá de los fluidos y los antibióticos, la medida que realmente cambia el pronóstico, la que salva la vida, es el drenaje biliar urgente. Eso es lo que hay que llevarse grabado.